Cierra los ojos un instante. ¿Puedes oler el pan de dulce recién horneado que salía de la panadería de la esquina, ese que se mezclaba con el aroma a tierra mojada después de una lluvia de verano? ¿Recuerdas el sonido de los niños jugando a la pelota en la calle sin el temor de los coches, o el pregón lejano del camote que anunciaba el fin del día? Era un México donde el tiempo parecía estirarse, donde las conversaciones en el zaguán se prolongaban bajo la luz tenue de un foco, y las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar radionovelas que tejían historias en el aire. Las banquetas eran el escenario de mil aventuras, los vecinos, una extensión de la familia, y cada atardecer pintaba el cielo con promesas de un nuevo día, sencillo pero lleno de vida. No había pantallas que nos robaran la mirada, sino ojos que se encontraban, manos que se extendían y sonrisas que se compartían sin filtros. Era un país que se sentía en la piel, en el sabor de un dulce de tamarindo, en el murmullo de un mercado lleno de vida, en el abrazo fuerte de la abuela. ¿Te transportaste? ¿Sentiste esa brisa de antaño acariciando tu memoria? Era un ecosistema de gestos y miradas, donde la prisa era una palabra casi desconocida y la paciencia una virtud cotidiana. Las casas, con sus patios centrales y sus puertas abiertas, invitaban a la tertulia, al café de olla compartido y a las anécdotas que pasaban de generación en generación, como tesoros invaluables. Los juegos no venían en cajas de plástico, sino que nacían de la imaginación y de lo que la calle ofrecía. Canicas que rodaban por la tierra, trompos que danzaban al ritmo de un cordel y escondidillas que duraban hasta que las estrellas salían a saludar. Cada objeto, cada rincón, cada conversación estaba impregnada de una autenticidad que hoy parece diluirse en la inmensidad de la información y la conectividad. Las noticias llegaban a través del voceador, con su grito particular o por la radio, y se comentaban en la sobremesa, en la tiendita de la esquina, en el parque. La vida tenía un ritmo más pausado, permitiendo que los lazos se tejieran con más fuerza, que las tradiciones se arraigaran con mayor profundidad. No era un mundo perfecto, claro está, pero era un mundo con alma, con un corazón que latía al compás de sus propias canciones y sus propios silencios. Un México que se construía día a día con el esfuerzo colectivo, con la solidaridad vecinal y con esa chispa inconfundible de ingenio y alegría que siempre ha caracterizado a su gente. Un México que, quizás sin saberlo, estaba sembrando las raíces de lo que somos hoy. ¿Lo sientes? Esa conexión con un tiempo que, aunque lejano, resuena en lo más hondo de tu ser. Esa era la magia de un México que se vivía al aire libre, bajo el sol y las estrellas, donde cada esquina guardaba una historia y cada rostro contaba un secreto. Las puertas no tenían candados por miedo, sino por costumbre. Las familias se sentaban a la mesa sin prisas, compartiendo no solo el alimento, sino también las risas y las preocupaciones del día. Los mercados eran una explosión de colores, olores y sabores, un carnaval de la vida cotidiana donde el regateo era un arte y la charla, un ingrediente más. Las calles, de tierra o adoquín, eran el lienzo de la infancia, el lugar donde se forjaban amistades que duraban toda la vida. Los días se medían por el sol y la luna, no por el reloj, y cada atardecer traía consigo el concierto de los grillos y el aroma a leña quemada. Era un tiempo donde la comunidad era el verdadero tejido social, donde un problema de uno era un problema de todos, y la ayuda se ofrecía sin pedir nada a cambio. Un México que se construía con las manos, con el ingenio y con esa calidez humana que nos define. Un México que, aunque haya cambiado su piel, sigue guardando su alma en cada rincón de nuestra memoria colectiva. ¿No es verdad que al cerrar los ojos casi puedes tocarlo, casi puedes volver a vivirlo? Si esta evocación te ha erizado la piel, si una sonrisa se ha dibujado en tu rostro al recordar esos ecos del pasado, es porque el México de antes vive en ti, vibrando en cada fibra de tu ser. Este viaje por el tiempo no es solo un recuento de anécdotas, es una inmersión en la esencia de lo que fuimos y en gran medida seguimos siendo. Es un puente entre generaciones, un susurro que nos conecta con nuestras raíces más profundas. Si amas a México, si valoras su historia y te emociona desenterrar los tesoros de su memoria, entonces, este es tu lugar. Aquí, en México al Día, no solo compartimos historias, las tejemos, las revivimos y las celebramos juntos. Cada clic, cada suscripción,
Es un acto de amor por nuestra cultura, por esos momentos que nos moldearon, por esos dichos y costumbres que son la banda sonora de nuestra identidad. ¿No sientes la llamada de la nostalgia, el dulce tirón de la pertenencia? Si la respuesta es sí, entonces quédate con nosotros. Suscríbete y acompáñanos a mantener viva la llama de la memoria, a seguir explorando ese México inagotable que nos habita, que nos define y que nos llena de orgullo. Porque recordar no es solo volver al pasado, es entender nuestro presente y construir nuestro futuro sobre los cimientos de quienes somos. Este canal existe para eso, para que el México de antes nunca deje de latir en el corazón de quienes lo amamos. Es una invitación a un pacto con la memoria, un compromiso con nuestras raíces. ¿Estás listo para seguir este viaje con nosotros, para que juntos preservemos cada fragmento de ese México entrañable? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces únete a nuestra comunidad. Si esta evocación te ha erizado la piel, si una sonrisa se ha dibujado en tu rostro al recordar esos ecos del pasado, es porque el México de antes vive en ti, vibrando en cada fibra de tu ser. Este viaje por el tiempo no es solo un recuento de anécdotas, es una inmersión en la esencia de lo que fuimos y, en gran medida, seguimos siendo. Es un puente entre generaciones, un susurro que nos conecta con nuestras raíces más profundas. Si amas a México, si valoras su historia y te emociona desenterrar los tesoros de su memoria, entonces este es tu lugar. Aquí, en México al Día, no solo compartimos historias, las tejemos, las revivimos y las celebramos juntos. Cada clic, cada suscripción, es un acto de amor por nuestra cultura, por esos momentos que nos moldearon, por esos dichos y costumbres que son la banda sonora de nuestra identidad. ¿No sientes la llamada de la nostalgia, el dulce tirón de la pertenencia? Si la respuesta es sí, entonces quédate con nosotros. Suscríbete y acompáñanos a mantener viva la llama de la memoria, a seguir explorando ese México inagotable que nos habita, que nos define y que nos llena de orgullo. Porque recordar no es solo volver al pasado, es entender nuestro presente y construir nuestro futuro sobre los cimientos de quienes somos. Este canal existe para eso, para que el México de antes nunca deje de latir en el corazón de quienes lo amamos. Es una invitación a un pacto con la memoria, un compromiso con nuestras raíces. ¿Estás listo para seguir este viaje con nosotros, para que juntos preservemos cada fragmento de ese México entrañable? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces únete a nuestra comunidad. Tu suscripción es el latido que mantiene vivo este recuerdo, la voz que se une al coro de quienes atesoran la riqueza de nuestro pasado. No es un simple botón, es la declaración de que ese México, con su magia y sus enseñanzas, sigue siendo parte vital de tu historia personal y colectiva. Es la promesa de que no dejaremos que el tiempo borre las huellas de lo que nos hizo grandes. ¿Acaso no merecen esas memorias un lugar donde seguir respirando, donde ser contadas una y otra vez? Si para ti la respuesta es tan clara como el cielo azul de un amanecer mexicano, entonces ya sabes qué hacer. Únete a México al Día y sé parte de esta hermosa tarea de recordar, de sentir y de celebrar lo nuestro. Aquel México nos hablaba con dichos, con frases que eran cápsulas de sabiduría popular, herencias de abuelos a nietos, de vecinos a compadres. No eran solo palabras, eran lecciones de vida destiladas, humor picaresco y filosofía cotidiana que se incrustaban en el alma. ¿Quién no escuchó un «al que madruga, Dios le ayuda al levantarse temprano» o un camarón que se duerme, se lo lleva la corriente cuando la pereza amenazaba? Estas expresiones no se leían en pantallas, se vivían en la interacción, en el regaño cariñoso de la tía, en el consejo del tendero. Eran el pegamento invisible que unía a la comunidad, la banda sonora de la convivencia. Los niños aprendíamos a descifrar el mundo a través de estas sentencias que sonaban a verdad inmutable. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nos recordaba la importancia de la experiencia, mientras que un «no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista», nos infundía esperanza en los momentos difíciles. Contrastando con la inmediatez de la información actual, donde el conocimiento se consume y desecha a velocidades vertiginosas, estos dichos eran anclas de permanencia, verdades que resistían el paso del tiempo. Hoy, ¿cuántos jóvenes conocen y entienden el que mucho abarca poco aprieta, o el dime con quién andas y te diré quién eres?
¿Se han diluido estas joyas de la oralidad en el mar de los memes y los hashtags? Las reuniones familiares eran el escenario perfecto para estas perlas lingüísticas. En la sobremesa, entre el café de olla y el pan dulce, surgía un barriga llena, corazón contento, que resonaba con la satisfacción del momento. Cuando un niño hacía una travesura, no faltaba el de tal palo, tal astilla, provocando risas y alguna que otra mirada cómplice. Y si alguien se creía superior, rápidamente se le recordaba que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Un golpe de humildad envuelto en ingenio. Estas frases no eran meros adornos del lenguaje, eran herramientas pedagógicas, formas amenas de transmitir valores y advertencias. Enseñaban a ser precavido con un más vale prevenir que lamentar, a ser paciente con un la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces, y a no juzgar a la ligera con un las apariencias engañan. Hoy, en un mundo donde la comunicación se ha vuelto más explícita y menos matizada, la sutileza y la profundidad de estos dichos parecen pertenecer a otra era. ¿Hemos perdido la capacidad de leer entre líneas, de entender el doble sentido y la sabiduría encapsulada en pocas palabras? ¿O simplemente hemos cambiado el código, optando por otras formas de expresar lo mismo? Pensemos en la sencillez de los juegos, donde el que se fue a la villa perdió su silla era el grito de victoria en el juego de las sillas, o un agua que no has de beber, déjala correr. Se aplicaba a situaciones tan diversas como un romance no correspondido o una oportunidad que no era para uno. Eran frases elásticas que se adaptaban a múltiples contextos, demostrando la riqueza y versatilidad del lenguaje popular. El no por mucho madrugar amanece más temprano nos enseñaba sobre la futilidad de la ansiedad, mientras que el cada chango a su mecate marcaba límites y responsabilidades. En un tiempo sin redes sociales ni tutoriales en línea, estos dichos eran la enciclopedia de la vida, el manual de instrucciones para navegar el día a día. Se transmitían de boca en boca, se escuchaban en la radio, se leían en los almanaques y se grababan en la memoria colectiva. Hoy, con el acceso instantáneo a información y opiniones de todo el mundo, la voz de la tradición oral parece más tenue, casi un murmullo. ¿Siguen teniendo relevancia estos ecos del pasado en la vorágine de la modernidad? ¿O han sido relegados a un rincón polvoriento de la historia, solo para ser desempolvados por la nostalgia? Los dichos eran también un reflejo de la picardía y el humor mexicano. El que busca, encuentra, podía ser una advertencia o una promesa, dependiendo del tono, y el inconfundible se hizo de la vista gorda para describir a quien ignoraba algo convenientemente, o le echó mucha crema a sus tacos, para quien exageraba. Eran expresiones que pintaban un cuadro vívido de la sociedad y sus costumbres, con una economía de palabras asombrosa. En la plaza del pueblo, en el mercado, en el patio de la escuela, estos dichos eran moneda corriente, parte del paisaje sonoro y cultural. No había necesidad de explicaciones elaboradas. La frase por sí sola evocaba una situación, un sentimiento, una moraleja. Comparado con la comunicación actual, a menudo plagada de anglicismos y expresiones globales, estos dichos eran intrínsecamente nuestros, un sello de identidad. ¿Estamos perdiendo parte de nuestra esencia lingüística al adoptar formas de hablar menos arraigadas en nuestra propia historia? ¿O simplemente el lenguaje, como todo, evoluciona y se transforma, dejando atrás lo que ya no le es funcional? Finalmente, estos dichos eran un testimonio de la resiliencia y la filosofía de un pueblo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, era un llamado a la acción y a la responsabilidad. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Nos recordaba la brecha entre las palabras y las acciones. Y para los momentos de adversidad, siempre estaba el reconfortante, después de la tempestad viene la calma. Eran frases que ofrecían consuelo, ánimo y una perspectiva ante los desafíos de la vida, forjando un carácter colectivo. En un presente donde la ansiedad y la incertidumbre son compañeras constantes, la sabiduría contenida en estos dichos podría ser un bálsamo. ¿Podrían estas viejas máximas ofrecernos aún guía y solace en la complejidad de nuestros días? ¿O es que cada generación debe forjar sus propias verdades, sus propios dichos, para entender y enfrentar su propio mundo?
Este viaje a través de los dichos nos invita a reflexionar sobre la pervivencia de la sabiduría popular y cómo, a pesar de los cambios, el alma de México sigue resonando en estas pequeñas, pero poderosas, cápsulas de tiempo. Este viaje por el México de los dichos nos ha permitido entrever un universo donde la comunicación era un arte y la sabiduría, un legado oral. Pero, ¿era ese pasado, con sus dichos y su ritmo pausado, intrínsecamente mejor? No idealizamos. Aquel México, como cualquier época, tenía sus sombras. Las carencias eran palpables, las oportunidades, limitadas para muchos. Y la modernidad, un sueño lejano. La vida rural, aunque idílica en la memoria, implicaba jornadas arduas y un acceso restringido a servicios que hoy consideramos básicos. No había la conectividad que nos permite acortar distancias, ni la medicina que ha salvado tantas vidas, ni la diversidad de información que nos abre el mundo. Las brechas sociales eran profundas, y la voz de algunos se escuchaba mucho más fuerte que la de otros. El progreso, en muchos aspectos, ha traído consigo mejoras innegables, bienestar y una esperanza de vida que nuestros abuelos apenas podían imaginar. Sería ingenuo y hasta injusto añorar un regreso total a un tiempo que, si bien nos regaló valores y una identidad fuerte, también presentaba desafíos que hoy hemos superado. Sin embargo, en medio de esas limitaciones, florecía una esencia, una forma de vivir que hoy echamos de menos. Había una comunidad más cohesionada, donde el vecino era un apoyo y la calle, una extensión del hogar. La sencillez no era una elección, sino una condición, que a menudo forjaba la creatividad y el ingenio. Los valores de respeto, solidaridad y honor se transmitían con una fuerza que hoy parece diluirse en la prisa y el individualismo. La lentitud de la vida permitía una conexión más profunda con el entorno, con la naturaleza, con las personas. Se valoraba el contacto humano, la conversación cara a cara, el tiempo compartido sin distracciones. El alma mexicana, rica en resiliencia y calidez, se manifestaba en cada gesto, en cada reunión, en cada dicho que encapsulaba una verdad universal. Recordar ese México no es un acto de negación del presente, ni un lamento por lo perdido. Es un ejercicio de reflexión, una búsqueda de aquellas virtudes que, quizás sin darnos cuenta, hemos dejado atrás en nuestra carrera hacia el futuro. Es reconocer que, aunque el pasado no era perfecto, contenía elementos valiosos que podrían enriquecer nuestro presente. La nostalgia, en este sentido, no es una fuga de la realidad, sino una brújula. Nos señala hacia esos pilares invisibles que sostenían la vida, hacia esa autenticidad que impregna la memoria. Nos invita a ponderar qué hemos ganado y qué hemos sacrificado en el camino de la modernización. Hemos sustituido la profundidad por la inmediatez, la conexión real por la virtual, la sabiduría popular por el exceso de información. La vida sencilla de antaño, aunque a veces dura, fomentaba una gratitud por lo pequeño, una apreciación por el aquí y el ahora que a menudo se nos escapa. Aprendíamos a contentarnos con menos, a valorar el esfuerzo y a encontrar la alegría en las cosas más simples. Era un México donde la felicidad no se medía por la acumulación de bienes, sino por la riqueza de las relaciones humanas y la fortaleza del espíritu. Hoy, la complejidad de nuestro mundo nos exige nuevas herramientas, nuevas formas de pensar y de actuar. Pero eso no significa que debamos desechar la sabiduría de nuestros ancestros. Al contrario, quizás en esos dichos, en esas costumbres, en esa forma de entender la vida, encontremos claves para navegar los desafíos actuales. No se trata de regresar, sino de integrar, de tomar lo mejor de ese pasado, esa alma, esa comunidad, esa sencillez, y adaptarlo a nuestro presente. De recordar que el valor de un pueblo no solo reside en sus avances tecnológicos o económicos, sino en la riqueza de su cultura, en la profundidad de sus tradiciones y en la fortaleza de su espíritu colectivo. La memoria es un tesoro, un ancla que nos permite mantenernos firmes en medio de la vorágine del cambio. Es la certeza de que, aunque todo se transforme, hay una esencia que permanece, un hilo conductor que une a las generaciones y que nos recuerda quiénes somos. ¿No es acaso esa la verdadera riqueza que buscamos preservar? En este viaje, hemos navegado por las aguas de la memoria,
redescubriendo un México que late con fuerza en el corazón de quienes lo vivieron y lo heredaron. Hemos sentido el aroma del pan, escuchado el eco de las risas infantiles y la sabiduría de los dichos populares. Hemos confrontado la idealización del pasado con la realidad de sus desafíos y la riqueza de su esencia con la innegable evolución del presente. Pero más allá de la comparación, de la nostalgia o de la reflexión, queda una verdad ineludible. El México de los años 60 y 70 no es una fotografía estática en un álbum empolvado. Es una melodía que sigue sonando, un color que persiste en el lienzo de nuestra identidad. Es la raíz profunda de un árbol que, aunque ha crecido y se ha transformado, sigue nutriéndose de esa tierra original.